Perfecto, Cecilia, todo tuyo. Si quieres darle la bienvenida a, no sé, bueno, a Joel si tú lo conoces, y Solange y Diego Ramírez, que son, aparte de Gabriela, por supuesto, que es una de nuestras estudiantes de la diplomatura, ¿no? Está, bueno, quiero darles la bienvenida a esta primera charla académica, ¿no?, que tenemos abierta dentro de la diplomatura Mayer, de la terapia Mayer, y hoy para mí es una alegría muy grande que el doctor Gustavo Moviglia, que está en Estados Unidos en este momento y se hizo el tiempito para podernos dar esta charla sobre la inmunomodulación y la terapia Mayer, está con nosotros. Yo en el y él está en este momento en Carolina del Norte, en la universidad, y él es un especialista en todo lo que es ingeniería celular, en todo lo que tiene que ver con la inmunomodulación, y es un gran investigador, yo podría decir desde que nació. Él decía que quería ser investigador, y se preocupó por tratar de Ya. descubrir y de estudiar un poco más todo lo que son eh, las células, los linfocitos, todo lo que era difícil tratar. Bueno, empezó a encontrar eh, la unión, la organicidad de nuestro cuerpo, de nuestras células, y ustedes ya leyeron un poquito su currículum, pero él también en todo caso puede ayudarme a decirlo un poco mejor, pero acá se los presento. Y bienvenido Joel, bienvenido Diego, bienvenida Solange, mucho gusto, Graciela, y bueno, espero que pronto se puedan ir incorporando los demás. Doctor Moviglia, doctor, profesor, Bueno. con nosotros. Bueno, les agradezco mucho la invitación, en particular a Cecilia, con quien nos une una larga amistad en muchos aspectos, no solo profesional. Así que doblemente agradecidos por poder compartir y espero no defraudarlos con la charla. El objeto es tratar de mostrar cómo el intestino es un órgano integrador. Ustedes han estudiado seguramente ya mucho acerca de la relación de cerebro-intestino, pero también hay una relación que no es menor y que la doctora siempre la menciona, que es el intestino y todo el tubo digestivo como un órgano inmunológico. Entonces, ¿por qué esto es importante? Si me permiten, tengo preparada una presentación. Ya está habilitado, Doc, para compartir usted la pantalla, ¿sí? Bueno, le agradezco. Entonces, a ver. ¿Pueden ver ahora la presentación? No aún. Entonces vamos a volver atrás. A ver qué es lo que nos faltó hacer. Ahora ¿Ahora? se está cargando, perfecto. Perfecto. Ahora se ve, exacto. Excelente, se ve perfecto, Doc. Bueno, le agradezco. Discúlpenme, pero somos de otra generación, donde la tecnología no existía. Imagínense que cuando me recibí fue en el año 1976 y después entré al CONICET y nos hacían presentar informe cada 6 meses y yo era muy malo escribiendo a máquina, lo que significaba que quien me estaba revisando la presentación me tachara 2 palabras significaba tener que volver a escribir todo de nuevo. Era una pesadilla. Cuando en los 90 aparecieron las computadoras personales y pude reemplazar eso por los sistemas informáticos, para mí fue un regalo de Dios y tocar el cielo con las manos. Así que bueno, eso también por un lado que fue muy lindo, revela mi incapacidad de no haberme adaptado absolutamente al cambio. Totalmente. Bien, la inmunomodulación de la medicina Mayer. Entonces, acá nos estamos refiriendo al intestino como un órgano inmunomodulador. Vamos a entender bien
Discúlpenme que los slides están en inglés, este, pero bueno, pienso que de alguna manera el inglés es fácil de poder seguir. El sistema inmune, el sistema nervioso central y el sistema endocrino son los tres sistemas que integran todas las funciones fisiológicas del organismo. Cabe decir que el intestino con exceso ha demostrado formar parte esencial de cada una de estas tres partes. En particular, porque vamos a hablar del sistema inmune, decimos que distingue lo que es propio de lo que es ajeno. Protege y promueve todo lo que es propio y rechaza en un balance dinámico, o tal vez lo incorpora de una forma muy peculiar a todo lo que no le es propio, lo que no es. Por eso tenemos el rechazo de los órganos en los trasplantes, por eso tenemos el rechazo de bacterias que no son buenas para el organismo, y por eso, y tal vez esta sea una función menos conocida, es tal vez el principal director de todos los procesos de autorrenovación de los tejidos y de reparación, ya una vez que han sido destruidos por un trauma, por un problema vascular, por un problema tóxico, por una infección viral. Voy a tratar de demostrar esta tesis en las siguientes diapositivas. Entonces, repetimos para que el concepto quede claro: distingue lo que es propio de aquello que no es propio. Rechaza o integra, porque a veces ocurre que lo integra aquello que le es extraño, y para eso sí un protocolo propio para que eso no se convierta en un problema. Y por otro lado, protege y promueve la reparación de todo lo que es propio. Ya los antiguos decían, los antiguos me refiero antes de Hipócrates, incluso en los papiros originales y en los documentos persas uno puede encontrar casi una sentencia de Perogrullo que es: herida que no se inflama, herida que no se cura. No porque las bacterias fueran las causantes, sino porque el sistema inmune, aún sin bacterias, era traído a la zona y de una forma muy peculiar. Es más, yo recuerdo en mis épocas que ni siquiera había tomografía computada y recién salía la ecografía. Para diagnosticar un cáncer, una de las formas que nos aconsejaban los profesores era preguntarle al paciente si tenía heridas que no sanaban o que tardaban mucho más que lo habitual en curarse. Y básicamente, bueno, la inmunosupresión asociada al cáncer, y por eso la falta de este estímulo primordial para la reparación de tejido. Este es un gráfico muy simple, puede habérselo mostrado la doctora Mirenda, pero fíjense cómo a nivel del sistema inmune, todo lo que es la luz del intestino, acá está representada una placa de Peyer, un nódulo, y bueno, las famosas células M que están ahí cerca. Ahora vamos a hablar un poquitito más del tema, pero cómo a través de la circulación linfática y o a través de la circulación sanguínea interconecta con todos los órganos, interconecta con los ganglios linfáticos, con el mismo vaso. El timo tiene una función muy peculiar porque tiene una función aferente, llega información y también sale, aunque en mucha menor cantidad. Por último, la médula ósea y el corazón. Todo está interconectado vascularmente. O sea, realmente existe una base anatómica para entender este tema de la integración. Pero esa no es la explicación de todo. Vamos a recordar ligeramente cuál es la forma tradicional que tenemos de concebir la terapia al sistema inmune. Yo quise tomar como ejemplo este gráfico que había preparado para explicar lo que era la defensa antitumoral. Tiene varios años, así que, bueno, en este momento podemos decir que está simplificado el diseño, ¿no? Porque lo podríamos poner con más complejidad. Imagínense que estas son células tumorales. Estas células tumorales, como cualquier célula, liberan vesículas, lo que hoy en día se ha dado en llamar exosomas o microvesículas celulares y demás, que es una forma de comunicarse que tienen las células entre ellas. Pero estas células, estas pequeñas microesferas,
llama la atención del sistema de macrófagos, como también el gran vigilante, que son las células natural killer, vigilan la integridad de las membranas de las células. Por ambos métodos se producen elementos que pueden ser fagocitados por un macrófago. Cuando el macrófago empieza a fagocitar algo que no lo convence como propio, por eso se llama inmunidad innata, empieza a activarse. ¿Qué significa? El macrófago era una célula que estaba tranquila, no hacía gran cosa, pero enseguida empieza a desarrollar a desarrollar lo que es el proceso de los antígenos, a digerir los antígenos, a convertir esas proteínas grandes, esas moléculas grandotas, en pequeñas moleculitas. No solo eso, sino que empieza a producir una gran cantidad de enzimas lisosomales. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un montón de lisosomas para poder digerir todo eso. Y parte del ciclo de las enzimas lisosomales es ser expulsadas al medio ambiente circundante y ser recapturadas. Pero en ese ser expulsado al medio ambiente circundante sirve como para aflojar un poco la trama de aquello que está formando ese tejido tan sólido. Los macrófagos activos no solo se dedican a comer, sino que por el contrario tratan de presentar esos antígenos a células, en este caso las más sensibles, pero hay varias que se activan, son los linfocitos T, en particular un subtipo que es el CD4, sin ningún tipo de especialización, por así decirlo. Ese antígeno, entonces, al presentar al NAEB, empieza como a instruirlo. Si el medio ambiente tiene determinadas leuquinas, ahora vamos a ver que el medio ambiente intestinal generalmente tiende a que este linfocito se transforme en un linfocito TH2. Y el linfocito TH2 tiene determinada función que es complementaria, diferente del linfocito TH1. O sea, TH es por helper, la palabra en inglés, que quiere decir cooperador, ayudante. Tanto una vez que el linfocito se ha activado, ya sea TH2, TH1, comienzan a producir secreciones que por un lado vuelven a actuar sobre el macrófago, o sea que el macrófago que fue el primer estimulador, ahora se convierte en un estimulado por estos linfocitos. También hay una autoestimulación. Los linfocitos producen sustancias como la interleuquina 2, por ejemplo, que autoestimula al linfocito, en este caso el TH1, pero también pueden producir la estimulación de la actividad de este linfocito TH2 para que estimule a linfocitos B. Estos eran linfocitos T, estos son linfocitos B. Por estimulación y la información específica que le está dando el linfocito T se activa, y se activa con una actividad específica contra un antígeno determinado. Esta estimulación específica es mantenida por el TH2. O sea, el TH2 no solo hizo que se activaran estos linfocitos sin ningún tipo de experiencia, sino también sigue manteniendo. Y es casi como un padre de familia que no solo ayuda a los chicos a crecer, sino también los ayuda para que puedan insertarse adecuadamente en el mundo. Y esto produce obviamente una coestimulación. Si todavía la actividad es insuficiente, va a ser positiva, y si la actividad ya cumplió con su cometido, va a ser negativa, en el sentido que va a frenar la reacción. Pero este linfocito B, por diferenciación, se convierte en una célula plasmática. O sea, la célula plasmática no es más que un linfocito B diferenciado y es el responsable de la producción de anticuerpos. Son los anticuerpos los que reaccionan con una célula extraña, como por ejemplo una tumoral, para destruirla, pero también son los que facilitan la unión de los natural killer con estas células, incluso de los polimorfos nucleares. En paralelo, cuando dijimos estas células no eran más necesitadas, se guardan en una forma de reserva, que son las células de memoria. Las células de memoria inmunológica son muy importantes. Aquí hemos aprendido una lección nueva.
aquí tenemos células ya instruidas. Este proceso, hasta acá tardó por lo menos 2 a 3 semanas. Este proceso de memoria hace que si en algún momento necesito enfrentarme al mismo antígeno, el proceso va a ocurrir en solo 2 a 4 días. O sea, fíjense la importancia en cuanto a la respuesta de reacción que me dan los famosos linfocitos de memoria. Porque todos estos pasos, que yo los describí tan rápido, ocurren en sus tiempos. Y esos tiempos no son rápidos. Hablábamos de los linfocitos Th1, cuya principal actividad, así como para esta, era estimular a los linfocitos B, para los Th1 es estimular a los linfocitos CD8 citotóxicos. ¿Qué es lo que hacen estos linfocitos CD8? Al activarse, y por diferenciación, reconocen ciertos antígenos peculiares de la célula tumoral y en un combate cuerpo a cuerpo destruyen esa célula tumoral. Obviamente, también voy a tener linfocitos de memoria CD4, Th1 y linfocitos de memoria CD8. Hay señales negativas, porque si en un mundo ideal no tendríamos nunca cáncer, superaríamos inmediatamente todas las infecciones. Y en este mundo negativo, la misma célula tumoral puede estar eliminando, ya sea a través de receptores que no son los adecuados o de interleuquina, como por ejemplo el Transforming Growth Factor Beta, pueden estar haciendo que se pare la activación inflamatoria contra el tumor. Ya sea a nivel del natural killer, a través de los macrófagos, a través de los linfocitos T citotóxicos, a través de los mismos Th1 que se están formando, y también las células tumorales promueven una actividad normal en el organismo, que es, a ver, me voy a un ejemplo paralelo que a todos les resulta muy conocido. El aparato respiratorio se infecta con el virus del COVID, por ejemplo. Si fuese una gripe común, las células infectadas por el virus de una gripe común atraen linfocitos a la zona. Y atraen una serie de sistemas inmunes que tratan de controlar la inflamación. Es una inflamación muy enérgica la que ocurre a nivel del pulmón. Tan enérgica que las mismas células que están siendo defendidas, casi como una señal de protección, empiezan a llamar a unos macrófagos de la médula ósea, que son estas células con este nombre tan raro, que quiere decir células supresoras derivadas de la médula, para que produzcan la inhibición de todas las reacciones autoinmunes y activan lo que se llaman linfocitos T reguladores. Eso no pasa en el COVID. En el COVID, las células, por la infección viral, no pueden llamar a estas células reguladoras. Y entonces se produce una neumonitis descontrolada. O sea, en el COVID no falla la inmunidad, hay un exceso de inmunidad. Falla la regulación de la inmunidad. Lo mismo pasa con el cáncer, lo mismo pasa con muchas cosas. Bueno, y acá ven cómo las acciones reguladoras, que son todas las líneas rojas, tratan de oponerse. Las azules son las bonitas y las malas son las reguladoras. Este es otro ejemplo sacado de un libro conocido por todos, el Reut. En este ejemplo, ustedes ven una serie de derivaciones, o sea, los CD4 están activando a través de citoquines y de contacto directo de antígeno distintos clones, distintas familias. Clon quiere decir eso, familia de células, distintas familias celulares que ya van a ser para servir para aumentar la fagocitosis, para generar anticuerpos, esto es lo que recién hablamos, también para activar a los polimorfonucleares, para generar células de memoria. Fíjense todas las funciones diversas que se producen a partir de aquí. Pero, bueno, acá serían las T citotóxicas encargadas. Lo que se descubrió, yo les diría en 1999 exactamente, después de un largo proceso de por lo menos 5 a 10 años de experimentos y resultados clínicos que no coincidían, es que produce otro tipo de linfocitos, linfocitos que ayudan a reparar tejidos. Por ejemplo, en este caso, por un problema de colores acá no se ve, con el antígeno apropiado,
al actuar sobre una célula madre inespecífica, hace que esta célula madre inespecífica, en este caso se transforma en una neurona, pero podrá ser en un músculo, podrá ser en una célula de cartílago, en células que uno no sabía de dónde salían. Por ejemplo, los hepatocitos. Es decir, uno sabe que el hígado se reproduce mucho y nunca se había podido aislar desde el hígado células madres de hepatocitos. En realidad se producen afuera, migran al hígado y ahí hace que siga creciendo. ¿Qué es lo que hace Doctor, Sí, perdón la interrupción. Hay un participante en espera. ¿Puede habilitarlo, por favor? Eso sería desde el listado de los participantes en la parte inferior, donde está, acá donde perdón dice la Joel, interrupción. no. Ujú. A ver, si no lo reclamo yo, un segundo, a ver. Reclámelo usted, total. Permiso, perdón la interrupción, que justo así admitimos, ahí estamos, y ahora lo vuelvo a hacer anfitrión, y ahí estamos, y ahí estaría Doc para que usted vuelva a compartir la pantalla si es tan amable. Espero que esto siga funcionando como estaba. Si no, buscaremos como de costumbre. Debería de funcionar. La ley de Murphy se cumple también, no se haga problema. Todo se cumple, lamentablemente, pero bueno, perdón por la interrupción, lo que pasa es que, bueno, a veces pasa que hay No, participantes gracias. que ingresan un poquito más tarde. Ahí Ahí. estamos, ya volvimos a la misma imagen. No fue tan serio. Fíjense, por ejemplo, acá con un estimulante artificial, como las células mononucleares desarrollan un tipo particular de efectores que al actuar sobre, en este caso, células madres, hace que se transformen en neuroblastos, hace que estas células efectoras también reconozcan el lugar dañado y desde allí generen un microambiente necesario para producir la reparación del órgano, incluso del sistema nervioso central. Bueno, vamos ahora un poco yendo a nuestro objeto de la charla, porque hasta aquí hablamos de la función efectora. ¿Qué es lo que pasa con lo que comemos? Evidentemente lo que comemos está formado por un montón de proteínas que el cuerpo nunca había conocido durante su desarrollo embrionario y fetal. Y entonces tiene que aprender a tolerar la comida, pero también tiene que aprender a convivir con seres que son muy buenos, porque le van a producir vitaminas, van a ayudar a la digestión de las cosas, que todas las células del microbioma. ¿Cómo hacemos que eso que es extraño al organismo ocurra? Bueno, hay todo un sistema de generación o inducción de la tolerancia, que está dado por el sistema inmunológico. Y hay dos partes importantes en este sistema inmunológico. Uno son los linfocitos que están en las vellosidades, que desde ahí entran y salen. Pero otros, muy en particular, son los linfocitos que están en lo que llamamos placas de Peyer. La placa de Peyer tiene una estructura muy peculiar. No solamente está en contacto directo con el epitelio absorbente, sino también con unas células muy especiales. Miren, yo enseñé histología 27 años, de los casi 50 que tengo de recibido, de 47. Y les puedo decir que debo haber pasado por lo menos 15 años sin saber que estas células existían. Son las células M. ¿Qué son las células M? Son células que favorecen el ingreso de antígenos sin que estos antígenos estén digeridos. Y están pasando una información muy valiosa a todo el sistema inmune, a las células dendríticas inclusive, del sistema de Ranvier. Es así más o menos. Esta célula, que tiene como una cavidad, eso se puede ver perfectamente, hace que puedan pasar directamente sin ser digeridos, por ejemplo, es un alimento nuevo, o también cosas que no son muy buenas que ingresen al organismo. Y esas sí son capturadas por células, en este caso presentadoras de antígeno, como podría ser esta célula dendrítica que está ahí esquematizada. Entonces, fíjense, las células M también son una parte esencial para distinguir lo que es propio de lo que es ajeno. Muy bien. Vamos un poco a un esquema más completo. Fíjense la cantidad de células con colores distintos. Y esto me está hablando de cantidad
de interacciones. Acá hay unos linfocitos que fue tal vez la primera función del sistema inmune descripta, que están en verde y están en relación con el epitelio absorbente. Y estas células, estos linfocitos, tal vez pueden producir, como estas células plasmáticas acá, algunas inmunoglobulinas, pero también tenemos linfocitos y tenemos células analíticas. Estas inmunoglobulinas no pueden ser eliminadas si las células del epitelio no producen una proteína especial que ayuda al transporte de los anticuerpos hasta la luz. Y entonces hablamos de una IgA producida, que unida a la pieza secretora se convierte en una IgA secretora. Algunos efectos de inmunodeficiencia están en la imposibilidad o la dificultad de este epitelio en poder transmitir estos anticuerpos bloqueantes afuera. Y es por eso que una de las funciones de la desinflamación, por así decirlo, o inmunomodulación intestinal, favorece que se vuelva a formar esta pieza que favorece la secreción de las inmunoglobulinas. Y las inmunoglobulinas son muy importantes, primero porque nos protegen de patógenos reales, pero también porque regulan la actividad, es uno de los factores que regulan la actividad de las bacterias propias del intestino. Ahora, fíjense que también están todas las otras informaciones que llegan al ganglio, y en general, de acuerdo, y esa es parte de la inteligencia del sistema inmunológico, pueden distinguir qué es lo que deben aceptar y qué es lo que deben rechazar. La patología es cuando se confunden. Okay. Bien, esto Doc, simplemente... perdón, la última Sí, interrupción. Es una alumna que está llegando, terminó la guardia. Ya le no puedo... se preocupe. Sí, Perdón, sí, perdón las haga de nuevo, interrupciones. pero ya aprendimos cómo hacerlo. Perfecto, perdón, ahí voy. Disculpa, disculpa a todos. Lo que pasa es que, bueno, nuestros estudiantes a veces tienen unos horarios un poquito complicados. Ahora lo reclamo. Son distintos países también, ¿no? Claro, sí, sí. Y, ay, un A segundo. ver, ahí, ¿lo admití? A ver, puede ser que lo haya admitido usted. A ver, déjeme ver, a ver si yo lo... Sí, ahí está, ahí está. Bien, Perfecto, muy bien, bien. vamos, vamos, excelente. Muy bien, excelente, excelente, doctor. Infinitas Bueno, millones de gracias y disculpa por la interrupción. no, pero apareció un cartelito y hasta que lo leí, y es para admitir gente. Perdónenme, por favor. Bueno, sigamos adelante. Simplemente para que ustedes vean lo complejo de las... No voy a hablar de cada una de estas actividades, pero fíjense lo complejo de las interacciones que hay entre el sistema inmune y las bacterias que están formando ese bioma natural, no solo en el intestino, también en la mucosa respiratoria, incluso en la mucosa del aparato genitourinario. Fíjense que es un montón de interacciones, no es una cosa simple. Algunas nos llevan a tolerar, otras a rechazar, y la disarmonía entre estos complejos relaciones es que lleva a la patología. Yo quisiera recalcar algo. Nosotros sabemos que hay dos factores importantes que intervienen en la regulación del bioma. Yo no voy a hablar de este tema, hay gente mucho más preparada que yo que lo va a charlar más tarde en este curso, pero una es lo que comemos. Si yo tengo bacterias que tienen afinidad por algún hidrato de carbono especial o alguna proteína en particular, voy a hacer que esa aumente y como el espacio es limitado, va a competir en forma desventajosa, por así decirlo, con otras bacterias. Si estoy tomando un antibiótico que mata algunas de esas bacterias, voy a estar dando más espacio de crecimiento a otros microorganismos, que pueden ser tanto bacterias como hongos, ¿no es cierto? O sea, hay como un equilibrio dinámico en esta compleja realidad que cuando nosotros, ya sea por malos hábitos higiénicos dietéticos o por intervenciones médicas, iatrogénicas en este caso, alteramos ese equilibrio y toda esta compleja cantidad de mecanismos también se altera. Y al alterarse aparecen reacciones raras. Fíjense todo lo que implica un buen tránsito intestinal. Implica tener una mayor facilidad en que estas reacciones sean dinámicas y una dieta equilibrada a que se mantengan el equilibrio entre las poblaciones. Simplemente dos elementos que la terapia Mayer
ha trabajado muchísimo tiempo, ¿no? Y uno entiende cómo sería diríamos en términos de computadoras, un resetear, un recomenzar todo este equilibrio cuando yo someto el cuerpo a un ayuno. Estoy tratando de equilibrar, que las células se encuentren, que las bacterias se encuentren un equilibrio entre ellas, ya no dependiente de lo que comemos, favoreciendo la motilidad del sistema intestinal, o sea, no deteniéndose anormalmente y permitiendo un sobrecrecimiento del intestino. Fíjense cómo esos dos principios, esos dos elementos tan clásicos y tan básicos de la terapia Mayer están influenciando en todo este desarrollo. Esto es simplemente un resumen. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de que los factores del medio ambiente, como son los antibióticos o las dietas, o factores genéticos también, puede haber ciertos efectos genéticos que no son adecuadamente manejados. Mi punto de vista personal es que la mayoría de los efectos genéticos podemos compensarlos en su actividad a través de los factores del medio ambiente, lo que llamamos la regulación epigenética, porque el metabolismo no es un paso unisecuencial, donde necesariamente un paso sigue al otro y no hay cómo evitarlo, sino que es también una red interna de interrelaciones químicas donde existen caminos alternativos y muchas veces los defectos genéticos nosotros los podemos compensar a través de una serie de estímulos epigenéticos específicos que es lo que llamamos cambios de dieta o actividad física, etcétera, etcétera. Este desequilibrio, fíjense, por ejemplo, todas las bacterias que en este caso disminuyen algunas, otras incrementan su cantidad y obviamente lleva a una disregulación de todos los linfocitos. Pero les voy a recalcar tres poblaciones que son muy importantes. Los TH1, que son los que definen la relación del ataque o tolerancia de las células. Los TH2, que definen la producción o no de anticuerpos, entre los cuales en particular está la producción de inmunoglobulina A. Y el TH17, que tiene una especial actividad en todo lo que son las reacciones autoinmunes. Prácticamente los ataques de las enfermedades autoinmunes están regulados por la cantidad de TH17. Y es por eso que no hay que sorprenderse cómo enfermedades autoinmunes, controlando la dieta y controlando todo este tipo de relaciones, pueden de alguna manera mejorarse. Obviamente, si esta disregulación no se controla, nos da lugar a las enfermedades. En este caso, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, pero yo también les digo que le da paso al asma, que le da paso al crecimiento tumoral. O sea, hay un montón de elementos donde toda esta disregulación está influenciando negativamente. Hace poco, acá en el instituto, hay un colega que está estudiando la formación de bridas intestinales, las posquirúrgicas. Él es cirujano y está muy interesado en estudiar un poco más qué es lo que pasa con esta formación de bridas, cómo podemos evitar que se formen. Porque las grandes complicaciones de muchas cirugías intestinales, precisamente la formación de bridas que lleva a patologías secundarias, como todos sabemos. Las bridas son parte de la formación de tejido fibroso anormal entre un órgano y otro y todo se pegotea. Y la fibrosis depende mucho de la presencia de linfocitos TH2. Yo tengo una torsión intestinal, tengo una detención del flujo. El cuerpo tiene que dedicarse a producir cantidades excesivas de anticuerpos bloqueantes para tratar de compensar eso hasta que pueda volver a normalizarse la regulación. Pero los TH2 no solamente producen eso, sino que también producen citoquinas que favorecen la fibrosis, que actúan directamente sobre los fibroblastos y hacen que los fibroblastos se activen y formen colágeno de cicatriz. Hay distintos tipos, por lo menos se conocen más de 30 tipos distintos de colágeno. El colágeno de cicatriz es el colágeno tipo 1, el colágeno tipo 3. Hay otros que favorecen tremendamente la maduración de los tejidos, como el colágeno tipo 4, el colágeno tipo 6. Pero fíjense que quien decide qué es lo que va a hacer el fibroblasto,
si va a producir colágenos para hacer cicatriz o colágenos para favorecer la regulación, es el sistema inmunológico. Y en este caso, obviamente, la patología que dio origen a liberar la obstrucción intestinal había producido una gran disregulación TH2 y prácticamente la consecuencia de la formación de las fibras es casi inevitable. Les quiero mostrar esta imagen. Primero porque es el momento de parar un poco con tanto concepto teórico, pero segundo quiero que ustedes entiendan lo que estoy hablando cuando hablo de interacciones celulares. Este es un cultivo de tejido. Ustedes saben, se toma un trocito, se lo pone en un medio especial y se lo pueden mirar en forma directa al microscopio. Esta es una película donde se toma una imagen cada 15 segundos y después se pasa a una frecuencia de 4 imágenes por segundo, todo el film. Y el resultado es que podemos ver esos movimientos que parecen tan en cámara lenta, los podemos ver en un tiempo mejor. Ven acá, yo les estoy mostrando una célula. Fíjense que entre las células pareciera que hubiera puentecitos, ¿no es cierto? Formas de tocarse. Entonces voy a darle así. Ahí vamos. Fíjense, esta célula está como volviéndose más redondita, ¿la ven? ¿Qué es lo que está haciendo esta célula? Se está por... ahora ya viene. Hay que tener paciencia nomás. Ahí se formaron los cromosomas, el isocromático, y se dividió en 2 células. Pero estuvo tocando estas otras células, que parecen haber recibido algún mensaje. Fíjense lo que hace esta célula. Responde de igual manera. Y fíjense lo que hacen estas 2 células que han estado en contacto. También responden queriendo dividirse. Y lo logran. Es lo que se daba en llamar, los antiguos biólogos llamaban la onda mitótica. Pero esto es simplemente un ejemplo de cómo una célula influencia sobre la otra, llevando distintos mecanismos, distintas señales de diferenciación. Eso es lo que pasó durante la diferenciación embrionaria. Ustedes se acuerdan más o menos. Primero es una esferita de células más o menos todas parecidas, y después se forma un embrión plano, y tampoco hay demasiada diferenciación, hasta que llega un momento que ocurre lo que se llama gastrulación, y que significa que aparece una tercera capa de tejidos, el mesodermo, esto que les estoy mostrando acá. Cuando aparece el mesodermo, ¿qué es lo que hago? He aumentado el número de interacciones celulares posibles. Ya no son solo las de la superficie con las de la parte inferior, sino que hay un tercer número y exponencialmente aumentan las posibilidades de secreción y realización. Es gracias a esta interacción que hay entre las células del mesodermo con las otras 2 células que tenemos la diferenciación de la mayoría de las partes del cuerpo, desde el sistema nervioso central y la piel y la formación de los miembros y el aparato muscular y el aparato genitourinario. Les voy a dar un ejemplo, no me equivoqué por suerte. Esto fue un descubrimiento hecho en el año 1935. Entonces, ¿qué es lo que decía esta gente? 1924, perdón. ¿Qué es lo que decía esta gente? Que en el caso del embrión del renacuajo hay una zona cercana a la gastrulación que es la que dirige la formación del embrión como es. Pero si yo hago un trasplante en otra parte de este embrión, entonces le dejo la que tenía y le pongo una segunda parte de esto, obtengo un embrión con 2 cabezas. Y si en vez de esa parte tomé una parte lateral, que es por donde van a nacer los miembros, y la coloco una extra acá atrás, entonces aparecen animalitos con más patas que las necesarias. Eso les está demostrando cómo es el mesodermo el que está induciendo la diferenciación de esos órganos. Esto fue un descubrimiento, obviamente, que mereció el premio Nobel, de este biólogo alemán en 1924. Y entonces, ahí realmente fue formándose la idea de que esta interacción celular no es una cosa muy secundaria. Los órganos no existen separados. Las células tampoco lo existen. Y están interactuando constantemente. Y esas interacciones son críticas durante el desarrollo, pero hoy también sabemos que son críticas durante la función normal del órgano. Quiere decir que la relación, la interacción de célula con célula
es el factor clave que decide la diferenciación, el destino de diferenciación de esos tejidos. Y ya que tengo una herida, si se va a reparar ad integrum ese tejido herido o si va a ir a la fibrosis, a formar una cicatriz. Para que esto le quede de una forma práctica. La fibrosis es como cuando un cirujano está abriendo un abdomen. Así que algunos me van a entender más que otros. Y empieza a sangrar. Y empieza a ligar vasos sanguíneos para que no sangre. Al final, sangra en napa, no sabemos. Toma todos los tejidos juntos, le hace un capitón grandote y con eso más o menos logra controlar la cicatriz. La fibrosis es eso. Es un proceso que nos está alterando la continuidad de los tejidos. Entonces, uno tiene peligro de perder la homeostasis de todos los órganos. Y eso lo responde como generando rápidamente una cicatriz hipertrófica y entonces nosotros vemos que el fenómeno de reparación y el fenómeno de fibrosis parecieran ser dos fenómenos antagónicos, pero el único objeto que tiene es de restablecer el equilibrio orgánico, esa homeostasis perdida. La puede reponer al íntegro o salvando lo que se puede cuando es a través de un proceso de fibrosis. Yo acá hice algo que es un poquitito complicado. Y entonces, yo dije que al principio la inmunidad trata de reparar, pero cuando falla en el tiempo o hay un gran predominio de inmunidad TH2, una gran disbacteriosis, y entonces el proceso tiende a la fibrosis de ese órgano. ¿Qué es definir la definición de diferenciación? Yo me vine a fuentes lo más fidedignas posibles. Hay un diccionario oficial en Estados Unidos, hecho por el Instituto Nacional del Cáncer, y dice que la diferenciación celular significa el proceso durante el cual células jóvenes o inmaduras, quiere decir sin especialización específica, toman características de un tejido maduro especializado para cumplir con la función del órgano. Eso sería lo que es diferenciación. Obviamente ustedes se dan cuenta que hay tumores que son más o menos diferenciados, más que se acerquen al modelo normal, más que se alejen del modelo normal. Por ejemplo, un cáncer de tiroides muy diferenciado va a producir una gran cantidad de hormona tiroidea. Indiferenciado, si bien puede crecer y metastatizar mucho, no tiene tanta producción de estas hormonas, ¿no? Pero también hablamos de macrófagos y linfocitos, activación de macrófagos. Luego que el linfocito, bueno, ya a la fecha se dan cuenta que todo viene del genoma, ¿no es cierto? Y el genoma tiene una serie de genes que nos podrían estar regulando, que la misma célula sea una célula nerviosa o que la misma célula sea una célula del tejido óseo. Eso, ¿qué pasó en el camino cuando maduró ese tejido? Algunos genes que estaban funcionando para producir tejido nervioso se apagaron, se silenciaron. Y otros genes, al contrario, se sobreexpresaron y comenzaron a trabajar. Y por eso yo puedo tener hueso y no tejido nervioso, o tejido nervioso y no hueso. Y así con cada una de las células, ¿no? Cuando decimos que un linfocito se activa, ¿de qué estamos hablando? Cuando terminan de madurar, tanto los macrófagos como los linfocitos, como lo mostré en la primera imagen, tienen un aspecto totalmente indiferente. No son ni buenos ni malos, no están comprometidos a hacer ni fibrosis ni a reparar tejidos. Pero ocurre que de acuerdo al microambiente que tienen, pueden tomar o pueden optar por distintos caminos. Y eso es lo que se llama activación de los linfocitos y de los macrófagos, los que lo colocan en actividad para que puedan cumplir su función, tanto de defensa como de reconstrucción o formación de fibrosis. Este es un trozo de intestino. Aquí es la zona donde están, en esta zona que está en rosa, es donde están las células madres del intestino, que van a ser las responsables de regenerar toda la superficie de absorción
pero también todas las células del sistema neuroendocrino, ¿no es cierto? Fíjense, este fondo de la cripta de Lieberkühn es tan importante. Por eso uno puede ver que en el síndrome de mala absorción desaparece todo esto, se atrofia toda esta parte del intestino, y gracias a la persistencia de esta parte es que volvemos a recuperar, cuando quitamos el efecto nocivo que está produciendo el síndrome de mala absorción, toda la integridad del intestino. ¿Por qué? Porque es donde están las células madres. Ahora, todo esto se hace en relación directa con todas las células del entorno, que no solamente es la materia extracelular, sino también el tipo de macrófagos, de células secundarias, que están ahí en rojito, que son ligandos y demás, y entonces las distintas señales son las que están produciendo las distintas células que van a reparar todo el intestino. Fíjense en lo que está pasando acá. Este es el hígado famoso. Acá tengo el espacio porta y acá tengo el conducto, perdón, este es el espacio porta, y acá tengo de este lado lo que sería la vena centrolobulillar. Fíjense acá, hay una zona entre este canalículo biliar y el comienzo de estas paredes celulares, que es donde se encuentran las células madres, donde hay una influencia particular del sistema inmunológico. Si es TH1, ustedes ya saben lo que pasa, esto se regenera. Si es TH2 el que está preponderando, esto va a la cirrosis, porque estos tejidos, en vez de formar nuevas paredes, están formando tejido fibroso. El tejido fibroso centrolobulillar, que es la cirrosis más común que ocurre. Fíjense cómo la cosa varió así muy simplemente. Yo les hablé recién del fenómeno de diferenciación celular. Por ejemplo, uno de los fenómenos que nosotros, en nuestro grupo, más ha trabajado es el de la diferenciación de las células madres, ya sea células de cartílago o a células de hueso. El cartílago, fíjense que las células mesenquimales, porque tienen una proteína que se llama SOC9, bajo el estímulo adecuado pueden comenzar a diferenciarse, y ese diferenciarse lo hace producir proteína, que en este caso sería la GDF5, ¿no? Pero también produce todas estas otras sustancias. Esto hace de que se vayan transformando en condroblastos, donde vuelve a haber, fíjense, toda la actividad de genes que se activan, hasta que llega un momento, que estas células ya han cumplido un cierto tiempo, y empiezan a activarse un gen muy especial, que es el RUNX, y es a través de este RUNX donde estas células se convierten primero en condrocitos hipertróficos y después en células del sistema óseo. Vean la cantidad de genes que fueron habiendo, porque esto que acá dicen factores también son producidos por las células, sobre todo las células inmunes que lo están rodeando. Entonces, esto es un experimento in vitro. Y estas son células mesenquimales. Y estas son linfocitos que hemos seleccionado específicamente para inducir la formación de cartílago. A la hora de haberse puesto en conjunto, las células parecen amontonarse, y acá no se puede bien por la imagen, pero formando reales puentes entre uno y otro, que al cabo solo de 72 horas han transformado en islotes de cartílago. Un fenómeno que cuando se utilizaban solo sustancias químicas, no este fenómeno de diálogo y de interacción entre una célula y otra, podía llegar a llevar 2 semanas tranquilamente. En solo 72 horas está completamente logrado este efecto. Esto es para que vean simplemente las distintas producciones, tanto marcadores de superficie como interleuquinas que se van produciendo, que van variando a las 24 horas, 48 horas, 72 horas, 96 horas. Un proceso muy rápido, muy específico que ocurre para el cartílago, que ocurre también de la parte de toda la respuesta inflamatoria del lugar. Acá simplemente es un resumen de los distintos factores que están manejándose. Y acá sería de donde ocurre realmente en verdad. Hay un lugar en particular en la rodilla, que está en este entorno, en este punto donde la membrana
de la articulación se junta con el cartílago y se junta con el hueso, y es donde están las células madres que migran hacia todos los tejidos, y según la superficie en la que se apoya, hace que se conviertan en los distintos elementos. ¿Mm? Al revés de lo que uno podría pensar, las células se generan en la superficie y migran hacia abajo, formando estas grandes células que después son las que se pueden transformar en hueso. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos una mezcla de esto y lo inyectamos in vivo, perdón, dentro de una articulación, pues en este caso es una rata, ¿no es cierto? Pero también pasa en humanos. Cuando inyectamos esto, miren, así de chiquito lo que está envuelto en la línea amarilla es lo que queda de cartílago sano después que le puse una sustancia muy tóxica. Prácticamente ha desaparecido todo el cartílago. Fíjense qué es lo que pasa en esta de acá abajo si yo solo le puse células madres, de esas que salen anunciados en todos los lugares. Hay una recuperación, pero les diría una recuperación no muy importante. ¿Qué pasa si yo pongo estos linfocitos, muchos de los cuales están generados a nivel de la mucosa intestinal? ¿Qué es lo que pasa? Hay una mucho mayor reparación de cartílago. ¿Y qué pasa si pongo las dos cosas juntas? Estas células madre, que en este caso eran de origen de la grasa, pero también pasan con otros orígenes. Fíjense la gran recuperación que tienen de toda la pared intestinal, de todo el cartílago. O sea que puedo reparar ad integrum con esos linfocitos que se pueden producir espontáneamente o que los puedo generar en el laboratorio para que recupere. Lo mismo exactamente pasa con la formación de células del tejido nervioso central. Estas células totalmente sin diferenciar, cuando se han puesto 3 días en cultivo, adquieren la expresión de proteínas propias, ya sea de las neuronas como de las glías que acompañan al sistema nervioso central. Lo mismo pasa exactamente con el músculo. Ahora yo cambié el tipo de linfocitos y fíjense cómo a las 24 horas aparecen determinados marcadores, a las 48 horas ya son otros, y finalmente, cuando aparece este marcador que es la miogenina, estoy viendo la posibilidad de que el músculo se integre a las grandes fibras y así pueda crecer o ser reparado el músculo. Más o menos esto sería lo que sería en forma dinámica hasta formar la miofibrilla propiamente dicha. Y este es un experimento donde veo que si yo no coloco los linfocitos apropiados, las células madres se quedan en la superficie, pero si yo sí coloco los linfocitos apropiados, fíjense cómo las células madres se meten dentro de la formación de las fibras y ayudan a reconstruir ese músculo dañado. Yo sé, y con esto voy terminando la parte de la charla, que una de las cosas que a veces damos para ayudar el tratamiento en Mayer es hidrolizados por la vía del organismo. Ahora ya van a entender un montón de cosas. ¿Qué es un hidrolizado? La hidrólisis enzimática permite una separación en polipéptidos en forma regular en el organismo. Quiere decir que no se produce como si yo hiciera lo que se llama una hidrólisis ácida, poner la proteína dentro de ácido clorhídrico o de ácido nítrico a temperatura donde rompo todas las uniones peptídicas, ¿no? Esa es la hidrólisis. Sino que las enzimas solo pueden actuar a través de lo que se llaman sitios o grupos de acción. Y entonces, esta misma proteína siempre en forma repetitiva va a ser partida en los mismos tipos de polipéptidos. Son estos polipéptidos los que pueden dar la reacción inmunogénica para activar específicamente que esos linfocitos actúen y se generen los linfocitos prorregeneradores. Este fue un ejemplo, es la última parte de la charla, pero es como para decirle cómo si nosotros regulamos el tipo de moléculas antigénicas que llegan a nuestro intestino, podemos, por todo lo que he dicho, ahora resulta mucho más claro, inducir la formación o reparación de tejidos que necesitamos, y eso lo hacemos en forma regular con los métodos tan simples que propone la terapia Mayer. Espero y quedo abierto a las preguntas que ustedes puedan hacer. Muchísimas gracias, doctor.
mobilia, sumamente claro, y nadie puede imaginarse cómo desde esa base de la mucosa digestiva se pone en marcha un proceso de tanta reparación. Si uno piensa en los pacientes que vienen con patologías crónicas que después vuelven a moverse y vuelven a andar mucho mejor, o sea, realmente es realmente es la naturaleza máxima en función, ¿no? Y en organicidad, ¿no? Y a ver si alguno le quiere hacer alguna pregunta al doctor, porque en inmunomodulación parece, sí, linfocitos T, linfocitos B, las placas de Peyer, pero ¿qué proceso de reparación tiene nuestro organismo? Yo sé Aló. que di algo muy resumido, así que entiendo que me puedan preguntar las cosas que me parece que expliqué y que realmente no expliqué, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, buenas Hola. tardes. Doc, una pregunta. Usted mencionaba algo sobre el ejercicio. eh, Mi pregunta es, el trabajo sobre los canales miofaciales integrado, ¿hay algún estudio sobre esto que usted haya profundizado sobre trabajar sobre canales miofaciales? No, sobre eso no conozco yo nada, pero no quiere decir que no existen, simplemente no lo conozco. Si el ejercicio, por ejemplo, uno sabe que cuando un músculo se está contrayendo en forma normal, o sea, sin entrar en la toxicidad propia del ácido láctico, elimina citoquinas, citoquinas que son prorreparadoras, casi como un anuncio de la reparación y que son antifibróticas. Se elimina sobre todo interferón gamma, en lo que más está estudiado, y prácticamente cesa de producirse el factor de necrosis tumoral. Cuando, por el contrario, uno agota el músculo con el sobreejercicio, se deja de producir este interferón gamma y sí aumenta la secreción de factor de necrosis tumoral. Sobre el tema que usted me pregunta específicamente, yo desconozco una respuesta específica. Gracias, Doc, mi amor. Bueno, y perdón, eso sí me faltó. El interferón gamma es uno de los grandes estimulantes del TH1. O sea que el ejercicio viene bien para cualquier proceso de reparación. Contrariamente a lo que se proponía, que era un reposo absoluto, no, hay que moverse. Está demostrado que incluso las fracturas óseas, con un pequeño margen de movimiento adecuado, pueden volver a recuperarse mucho más rápido que si se los dejara con una inmovilización tremenda. Y bueno, este es el tipo de cosas interesantes que tienen, ¿no? Fíjense como una cosa tan simple que es el ejercicio está favoreciendo un tipo peculiar de reparación de tejidos y evitando un tipo peculiar de formación de fibrosis. Doc, pero ¿podría compartirme alguna referencia de artículo sobre lo que Sí, con acaba de mucho hablar? gusto. Sí, con mucho gusto. Eso se lo puedo enviar. Déjenme después una dirección de correo y con mucho gusto se los envío. No, eso está Gracias. estudiado, eso está bien estudiado, gracias a Dios. Sí, doctor, si después usted nos los quiere enviar desde nosotros, desde la diplomatura, después le enviamos la información, así les parece, para dinamizar un poco también los procesos de comunicación, ¿sí? Perfecto. A mí me gustaría saber, hola, muchas gracias por la presentación, muy buena. Y qué difícil resumir todo lo amplio que quería hablar en ese ratito, pero se entendió perfecto, muchas gracias. Le Quería agradezco. preguntar con respecto Verán, a la disbacteriosis, que dice que favorece la respuesta TH2 y así la fibrosis. sí, Lo encontré muy interesante y eso estaba en el trabajo de este investigador que dice con respecto a las vías intestinales, o sea, se relacionaba con la disbacteriosis intestinal. la cirugía hecha en ¿Mm? un paciente que tiene, perdónenme, me están llamando y le estoy cortando la comunicación. La disbacteriosis que se produce en un paciente, eh, supóngase que es un paciente con un vólvulo, ¿m? O es un paciente con una hernia, donde hay detención del tránsito intestinal, hay una disbacteriosis.
La primera respuesta que tiene el organismo para manejar un exceso de bacterias es la producción de anticuerpos. Así que hay todo un diálogo cruzado donde en ese intestino se genera un ambiente favorable a todo lo que son las TH2, y entre ellos la interleuquina 10, el transforming growth factor beta, etcétera, etcétera. Entonces es ese ambiente donde el proceso de reparación normal de las mucosas que están ocurriendo en torno al intestino, en torno al lugar donde se produjo las suturas y demás, ¿no es cierto? Porque hubo resecciones, hubo este, colocación de puntos y demás, ya no es un proceso que tiende a la regeneración fisiológica del tejido, sino que induce a que antes de producirse esa reparación comience directamente la producción de fibrosis. El sobreexceso de esa producción de fibrosis es exactamente las bridas intestinales, ¿no? Claro. Pero a eso iba que finalmente depende del microbioma con el que venía cada paciente o se refiere a que se altera en ese momento en forma aguda la microbiota. Seguramente la microbioma ya venía mal. Por Mm. eso ocurrió el problema que ocurrió y por eso llegamos a una situación terminal. Quiero que, no sé quién decía, algún griego dijo que la vida es un río en el cual uno no se baña dos veces, ¿no es cierto? En cuyas aguas uno no se baña dos veces. Estos son fenómenos dinámicos. La cirugía llegó después que ya se fue instalando un desequilibrio que obligó a corregirlo en forma aguda a través de un acto quirúrgico. Y entonces acá de lo que estamos hablando es de un ambiente que se estuvo preparando durante un tiempo y por eso llegó. Y haya bacterias que generen más reacción TH2 o menos reacción TH2, eso es muy factible. No tengo una cita clara de referencia, sí de lo anterior, donde la generación inespecífica de ese ambiente TH2 es lo que está generando esto. Interesante, muchas gracias. No, por favor. Acá Hola, doctor Solange, Gustavo. Muchas gracias por, Dale. compartir esto que es tan agradable escucharlo. ¿Se sabe algo de cómo influye la conexión a tierra sobre la cicatrización? Que por ahí lo hemos leído en algunos informes, pero no con mucha profundidad, de que ese intercambio de electrones que se produce entre el cuerpo y la zona inflamada podría ser favorecida en cuanto al proceso de cicatrización. ¿Eso hay algún informe de eso que le llaman earthing o conexión a tierra o grounding? En general, uno sabe que las cargas electromagnéticas que no están desconectadas tienen una influencia bastante negativa, porque producen toda una alteración muy grande electrolítica a nivel del lugar donde tienen que actuar todas estas células. O sea, casi un factor inespecífico, pero bien inespecífico, pero de la misma manera el corregirlo produce una reparación o un estímulo inespecífico de la zona. Eso es lo que yo sé. Hay que ver si de aquí al año que viene por ahí aparecen cosas nuevas y pueden dar una explicación más racional. Y la luz solar, que están buscando alguna influencia con la microbiota, ¿podría tener alguna influencia en la cicatrización? Por lo mismo que acabo de decir, sí. Claro. Por lo mismo que acabo de decir, por la regulación de la microbiota. Estos famosos habitantes que tenemos ahí realmente son geniales porque nos están regulando cómo actúa el sistema inmunológico. Lo que comemos y la forma que actúan sobre estos compañeros de vida que tenemos, que son las bacterias, están determinando muchas de las cosas que nos están pasando. Como también ocurre con el sistema nervioso central, ¿no? Todo lo que son las relaciones de estrés, todo lo que son la hiperactividad o la falta de sueño. También sabemos que eso está influenciando en la motilidad intestinal, por ejemplo, y eso obviamente lleva a una alteración del microbioma. O sea, en última instancia, todas estas causas que estudiamos están unidas, Claro. están relacionadas. Sí, Lo que hay que sí. entender es el tipo de relación. Acá es el problema en el que nos estamos lo que nos estamos enfrentando es a una falta de organización. Perdónenme con esto.
No sé por qué se le ocurren aparecer, papá. Sí. Solange había hecho una pregunta escrita, no sé si se la podés responder o la quiere preguntar directamente, usted se saca el muteo Hola, y le pregunta. Hola, Solange. mucho gusto a todos, que no conozco a nadie, un placer haber podido participar de esta ponencia, de esta clase. Gracias, de verdad. Mi pregunta es si hay alguna recomendación específica, sobre todo en la inmediatez de ese evento agudo, por ejemplo, una cirugía, para poder hacer en el posoperatorio o en el posinmediato, digamos. O sea, entiendo lo que uno puede hacer a lo largo de los meses posteriores, pero en lo agudo, en ese momento hay algo Mire, que esté eso es estudiando. el trabajo de tesis que tiene este hombre. Sí. Exactamente qué es lo que se puede ayudar, contribuir o demás. Yo le digo, hay formas rápidas de inmunomodular, que es utilizando células blancas adoptivas, ¿no es cierto? Linfocitos T de una manera o de otra. Incluso no tienen que ser del propio paciente, pueden ser de un donante, y eso podría influenciar. No colocar células madres como se le propuso a mucha gente, porque la célula madre solo responde a la inmunidad preexistente y hasta puede incrementar la fibrosis. Pero es materia de estudio, por lo menos es materia de estudio. Seguramente hay elementos dietéticos y cosas como favorecer la motilidad intestinal o regular el tipo de antibióticos que se le da al paciente, que Ayunos también más puede. prolongados, por ejemplo, en el posoperatorio inmediato. Y el ayuno es una muy buena medida terapéutica, ayuda al reseteo de todo el sistema inmune. Es decir, por más que no le gusta demasiado al pobre paciente, a Yo mí en siempre particular. hablo, el ayuno es la operación sin bisturí. Lo ideal es preparar al que la persona que tiene que tener una operación o algo pueda llegar por lo menos con 3, 4 semanas de preparación antes de la operación, y ahí prácticamente no hay complicaciones. Hay mucha mejor cicatrización, hay mucha más movilización. La experiencia que tengo yo con los pacientes que se han Espera, hijo, preparado, espera, este, perdón. No. sí, lindo Sí. que puede estar con la familia. O sea, en sí, por eso uno puede enseñar yo un estilo de vida más saludable desde el cuidado de mucosa digestivo para poder evitar estas cosas tan dramáticas y tan terribles, ¿no? Cuando yo empecé a incursionar en esta terapia hace más de 30 años, era porque en el hospital yo no quería que me llegaran los pacientes tan destruidos. Quería enseñarles a que se mantengan más o menos sanos, ¿no? Entonces es todo una revolución también en toda esta realidad, ¿no? Pero siempre el ayuno, el poner en reposo el sistema digestivo, igualmente después de una operación hay un cierto ayuno, pero la persona también tiene que volver a funcionar rápido, ¿no? Me pasó una vez, tuve que preparar un paciente que tenía que hacerse un bypass a corazón latiendo, a corazón abierto, y lo preparé 4 semanas antes con una dieta ambulatoria. Pero ese hombre, ni bien salió de unidad coronaria, salió de la terapia y ya a los 6 días ya estaba en su casa, ¿no? Caminando y muy bien después de semejante operación terrible, ¿no? Entonces, uno puede prevenir muchas cosas. Y esta persona ahora ya está por cumplir 90 años, y eso fue cuando cumplió 70, y sigue bien. Entonces, Corazón. uno puede darle una chance si uno intenta hacer cambios o intentar no solo cambios drásticos, sino entrenarse, ¿no? Y acompañar a los pacientes y acompañarse uno con experiencias personales también. No sé, Gustavo, ¿qué pensás vos? Porque vos tenés muchísima experiencia en todo esto también. No, sí, no, totalmente de acuerdo. Es decir, la resolución de un vólvulo intestinal, que es lo que está haciendo este muchacho trabajando en su tesis, es un fenómeno agudo. Eso muchas veces no se puede prevenir. Ocurrió porque ya hubo un mal hábito dietético, 20.000 cosas. Pero sí, cirugías programables andan muchísimo mejor. Incluso tratamientos oncológicos.
incluso si uno estudia tratando de manejar el equilibrio de los pacientes, la respuesta es muchísimo mejor si el paciente tiene preparado ese medio ambiente que si el paciente no lo tiene. Bueno, No sé si hay alguna pregunta más. Eso, doctora, eso de los hidrolizados enzimáticos que se usan en la terapia Mayer, ¿lo vamos a ver? Yo no había escuchado de eso. Justamente, muy interesante. Son unos suplementos naturales que se hacen en Argentina, son muy buenos, o sea, la proteinoterapia fue un invento argentino, pero llegan aminoácidos en polvo a Chile, la aminoterapia, pero los hidrolizados estos, yo varias veces les dije que tenían que exportarlos, ¿no? Y siempre hay problemas con los ministerios de salud, porque como son sustancias de alimentos prácticamente, este, pero les digo que yo los utilizo mucho porque una vez que uno hace la terapia o después hay como un organotrofismo positivo, cada órgano va al órgano que necesita, ¿no? Y entonces hay mucha mejor reparación. Igual se los voy a comentar cuando hagamos el Tratamiento. bootcamp, ¿no? Y el bootcamp en Argentina, ahí van a poder también experimentarlos un poco. Y por ahí, ¿sí? También, pero no sé si Gustavo querés comentar algo más, pero son unas ampollas de aminoácidos naturales de distintos órganos. yo creo que la principal acción que tienen es a través del intestino, porque son bebibles y es precisamente que favorecen toda esta serie de eventos de inmunomodulación a partir de las placas de Peyer. Casualmente, en este momento estamos haciendo algunas experiencias, hemos identificado cuáles son las poblaciones celulares que aumentan específicamente y pareciera haber una gran coincidencia con la utilización in vitro de estas sustancias. O sea que son el mismo tipo de linfocitos. Pareciera entonces que el mecanismo no es tanto de alimento per se, sino es mucho más a través del sistema inmunológico. Y entonces lo que realmente son es inmunomoduladores orales. Pero bueno, son cosas que están en estudio. Es lindo hablar de las cosas que están en estudio, pero también hay que saberlas porque pueden no ser ciertas. Pero tiene mucha lógica, porque si pensamos que la microbiota actúa a través de síntesis proteica de sustancias, y si estuviéramos introduciendo sustancias que inmunomodulan, que también son de origen aminoácido o proteico, cierra bastante bien, ¿no? Distinto, por ejemplo, pensar que por tomar colágeno voy a tener colágeno, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Que estamos solamente pensando en lo más macro, solamente en lo digestivo, ¿no? Y absortivo. En cambio acá es un componente con efecto biológico que inmunomodula, ¿no? Entonces se entiende mucho mejor con esta explicación que hace el doctor Gustavo. Completando ese concepto, prácticamente ustedes saben que si marcan una proteína, la pueden encontrar en el organismo, por ejemplo, con una sustancia radioactiva, ¿no es cierto? Uno puede hacer como si hiciera un PET del cuerpo entero y ver dónde se localizó la proteína. Si ustedes marcan colágeno y se lo dan a comer a un paciente, nunca lo van a encontrar en las articulaciones. O sea, no va a haber ido. Sí sabemos que estas proteínas, de alguna manera, al ser digeridas, porque tampoco entran directo, ¿no? Están estimulando este sistema inmune y pareciera que sí aumentan estas poblaciones específicas prorreparadoras. Ahora, por ejemplo, en el caso de la piel. En el caso de la piel existe una atrofia sistemática del colágeno, sobre todo tipo 4 y 6, que es el que da la textura. O sea, ¿vieron lo que se hace en lifting? Y encima se inyectan PRP.
generan una preciosa fibrosis subcutánea, que les deja una piel estirada sin arrugas y sin movimiento, porque los pobres sistema la contracción del músculo cutáneo no desaparece. Y entonces son esas personas que lamentablemente en vez de tener una expresión normal en el rostro, empiezan a tener una expresión como momificada, cosa que no es muy agradable, ¿no? Mientras que el sistema de adaptación por vía bucal o incluso la inyección de células que favorezcan esto, puede evitar todo eso y regeneran el volumen normal y con la elasticidad normal de la piel. Yo hice muy poca experiencia, no mucha, porque la estética no es algo que me fascine. No la desprecio en lo más mínimo, ¿no? Pero sí en recuperación sobre todo de atrofias posactínicas en el pecho, cuando hay una irradiación muy grande, que ahí incluso casi es terapéutica también, porque no solamente reponer la forma, sino recuperar todo un factor físico que es muy serio. Para la paciente lo es, y entonces como tal es una necesidad médica. Y realmente es sorprendente cómo se recupera el volumen, la elasticidad, totalmente distinto. Obviamente no van a tener dimensiones muy grandes, pero sí lo suficiente como para tener un aspecto natural. Y eso ayuda al paciente. Pero ya lo ven, o sea, uno tiene constantemente que estar sopesando. ¿Estoy induciendo un fenómeno natural o estoy tratando de reemplazar un fenómeno natural? Y el problema que tenemos es cuando queremos reemplazarlo, cuando queremos inventar una naturaleza nueva, ¿no? Esa es mi pequeña concepción. Pero bueno, es materia de discusión. A mí me parece que el principio general que no. Ahí está. Aló. Hola. Quería preguntarle qué combinación de alimentos tienen mayor impacto en la actividad de TH1 y TH2. Miren, cualquier cosa que ustedes vean que en el intestino favorece, por ejemplo, la enfermedad celíaca, ¿no es cierto? Que favorecen tremendamente la inflamación intestinal, favorecen tremendamente el TH2. En ese sentido, también el exceso de proteínas de origen animal, también el exceso de proteínas animal favorecen el mal funcionamiento de la TH1, no tanto de la TH2, sino el mal funcionamiento de la TH1. O sea, como dirían los griegos, por más vuelta que se dé, la verdad está en el centro. Y entonces sí, yo creo que tiene que ser una dieta equilibrada. Me parece que sobre todo para el hombre latinoamericano, eh, todo lo que son las sustancias, los lácteos en particular, y secundariamente todo lo que son las sustancias relacionadas con el gluten, tiene una influencia muy negativa. Por el contrario, eh, las dietas vegetales, sobre todo de vegetales hervidos, acompañadas por dietas proteicas, obviamente sin anabólicos, porque si yo estoy comiendo pollo que ha sido criado con esa cantidad bruta de estrógeno, seguro voy a tener problemas de otra índole. Pero son los elementos que hacen falta para una dieta equilibrada. Y así que en ese sentido, yo no les puedo dar una receta específica de dietología. Eso depende también de cada paciente, porque es mi experiencia con las dietas. Si uno no parte de lo que es la realidad del paciente que uno tiene enfrente, las dietas no se pueden cumplir. A no ser que el paciente esté en una situación de crítica de vida o muerte. Los dogmatismos en dietas son peligrosos. Y eso lamentablemente lleva tiempo de silla, interrogatorio y diálogo con el paciente. Eh, por eso yo no les puedo dar, sí les puedo decir lo que uno tiene que tratar de manejar o equilibrar, pero discúlpeme, tampoco manejo demasiado el tema como para poder decírselo. ¿Mm? Pero bueno, eso depende de cada uno. Gracias.
Con respecto a la glutamina, que a veces se la propone como una forma de suplementar el cuidado de la mucosa, primero con la alimentación y después, bueno, algún tiempo de glutamina. ¿Qué efecto puede llegar a tener sobre esta inmunomodulación? No, la glutamina tiene un efecto directo. Actúa directamente sobre algún tipo de receptores y expresión de células mediadoras secundarias de la inflamación. O sea, la glutamina tiene un efecto directo porque, al menos desde el punto de vista del sistema inmunológico, ¿no? Tiene un efecto bien directo respecto al mejor funcionamiento del sistema inmune. Muchas gracias. Bien. Bueno, Bueno, yo más creo o menos. que hemos tenido una charla muy importante. Le agradezco, doctor Mobilia, le agradezco a los que se pudieron anotar. Joel, su acento no es argentino. ¿De dónde es usted? Soy de Colombia. ¡Qué lindo! Y está allá en este momento. ¿Me repites, por favor? Está allá en Colombia en este Sí, momento. estoy en Colombia, en Bogotá. Un saludo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, quedamos en contacto. Los que estamos ahora en la diplomatura, si hacemos una pausa y si quieren después podemos charlar, hacer un poquito, hablar de lo que era el eje intestino-cerebro, pero merecemos todos tener una pequeña pausa y el doctor Mobile, por supuesto, gracias. No lo queremos No, robar más tiempo. no se Sabemos que preocupe. está. Perdón, doctora, también no sé si la seguimos abierta para tanto para Solange y Joel, si se quieren quedar después de la pausa a la segunda charla. Por supuesto, si ellos Y quieren. también, y también recordarles que vamos a entrar el certificado de asistencia, ¿sí? Eso también es importante para los alumnos que vienen de fuera de la diplomatura. Ahí está, gracias. Entonces, si hacemos unos 15 minutitos de pausa para la pausa típica, técnica, y ahora son prácticamente 15:30, 15:45, ¿qué les parece? Nos volvemos a encontrar. Gracias a ustedes. Gustavo, no, Muchas Gustavo, gracias, doctor. realmente muchísimas gracias, ¿no? Porque nos has ayudado muchísimo. Y el rol del intestino y de la terapia, Mayer, ¿no? O sea, ayuda muchísimo a todo esto. O sea, cuando yo descubrí estos roles, que podía, todo lo que se podía llegar a ayudar al organismo en general, desde la mucosa digestiva y desde el cuidado de la mucosa digestiva. Y un punto por ahí para el doctor Joel Borja, con respecto a la dieta, nosotros respetamos mucho el ritmo circadiano. Y se ha visto que si el ritmo circadiano está alterado, se altera inmediatamente la microbiota. O sea, el respetar el ritmo circadiano, el respetar también el entorno de la persona y la forma como se come, no también solamente qué se come, influye muchísimo en ese cuidado de mucosa digestiva y en ese equilibrio, porque las potencias naturales de sanación están puestas en nuestro organismo, ¿no? No sé si ese punto también, porque está recomprobado que si hay un ambiente desagradable, si la epigenética no nos ayuda, si uno está comiendo rápido, si uno está comiendo triste, o sea, todo eso, si uno mastica, también está alterando, aunque sea el alimento más sano. Y eso también es un aprendizaje, ¿no? Por eso la terapia es una activa medicina preventiva y bueno, eso se los voy a explicar un poquito después a los que quieran seguir escuchándolo, ¿no? Pero, Bueno, Muchas gracias, Doc, muy amable. gracias, doctor. no. Gracias, Gracias, doctor Muchísimas Gustavo. gracias. Gracias, muchas doctor. gracias. Hasta Esperamos verlo en pronto, 15. ¿eh? Bueno, Dios quiera. Hasta luego.
Gracias, Hasta muchas luego. gracias. Gracias. Perfecto. Pauso, mucho gusto, doctor, muchas gracias, y pauso entonces ahora la grabación, ¿sí?